Muchas bendiciones, mis queridos hermanas y hermanos. Bienvenidos al canal de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Justamente les saludamos desde el centro del mundo, conocida como una de las metrópolis de Sudamérica, desde Quito, Ecuador, para continuar con el diálogo con el pastor internacional Jimmy V. Troya. Y comenzamos ya. Muy bien, muy feliz a tener la oportunidad, por supuesto, de estar por segunda vez haciendo este diálogo y por supuesto saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de nuestro canal en el YouTube. Muy feliz, muy feliz. Muy bien, pastor. Bueno, vamos a continuar en este caso con el diálogo sobre su testimonio, que muy interesante, muy buenos comentarios hemos recibido por ese comienzo, ¿no? Que no es tan fácil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que es muy gratificante, ¿verdad? Exacto. Yo creo que lo que más hace interesante a la vida de alguien es esa presencia de Dios. Porque siempre acostumbro a decir que antes de Dios mi vida como que no tenía sentido, pero después de Dios como que todo dio un cambio para bien. Bien. Ahora, mi pastor, coméntenos, ¿usted ha tenido quizás la oportunidad de dirigir como pastor principal en alguna congregación de Dios es Amor? He tenido la oportunidad, sí, más de una ocasión, pero vale la pena aclarar que no han sido por espacios largos, han sido por meses. He estado encargado incluso de iglesias bastante grandes, pero no por espacios largos, sino por tiempos, por meses, porque casi siempre he estado como que más ayudando a los otros pastores en otras congregaciones grandes en esta nación. Ahora, pastor, quizás usted en algún momento sintió quizás el agotamiento en el ministerio. Yo creo que toda persona que se dedica al servicio, al trabajo de la obra de Dios, en más de una ocasión va a sentir el agotamiento, porque como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha, nuestra batalla más grande no es contra carne ni contra sangre. Tenemos una batalla constante, podríamos hablarlo en el sentido espiritual, contra un sinnúmero de entidades malignas, demoníacas, que son las que muchas veces se levantan y utilizan a personas tanto de la misma congregación como que personas también de otras congregaciones, como que para murmurar, para criticar, para levantar calumnias en muchas ocasiones, y son las que a veces a nosotros como que nos desaniman, podría hablarlo así, como que nos quitan ciertas veces la fuerza y el ánimo de continuar. Sí, en más de una ocasión me he sentido como que un poco agotado. Interesante. Bien, ahora coméntenos, ustedes como ministros pasan por luchas, por pruebas, por varios procesos, ¿no? Que quizás aumentan su fe, bueno, lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos, ¿verdad? Pero quizá usted en algún momento dudó de ese llamado de parte del Señor. Para serte tan franco, claro que sí, para serte tan franco, hablando de procesos, es tan notorio que todo hombre de Dios, que todo ministro, pastor, evangelista, misionero, tiene necesariamente que pasar por etapas muy difíciles, etapas en las que el Señor nos prueba en la economía, en la vida espiritual. Hay mucha gente que a veces no tiene fuerzas para orar, para buscar al Señor. Y no hablo de personas que vienen a la iglesia de vez en cuando, esporádicamente. Hablo de ministros que pasamos por esas etapas llamadas desiertos. Aún el mismo Jesús, antes de ir a la cruz, la Biblia lo manifiesta de una forma literal, que él estaba entristecido. La misma Ana, que era una mujer que amaba a Dios, dice la Biblia que estaba como que afligida en espíritu. Nosotros necesariamente pasamos por etapas. Hay pastores que han pasado por luchas fuertes en el área familiar, pero en lo personal lo que no me ha hecho dudar de mi llamado es la presencia, la manifestación de la mano de Dios aún en medio de esos momentos tan duros
y difíciles, porque nosotros sabemos que aunque las luchas o batallas vienen, de alguna manera Dios manifiesta su bondad, su gracia, su favor, nos da su fortaleza a través de la palabra de alguien, de un hermano, compañero, amigo, que muchas veces Dios usa para alentarnos a seguir hacia adelante. ¿Cómo has tenido una experiencia quizás en la que usted haya pasado por un momento difícil, pero que Dios haya llegado ahí, en un momento justo? Claro que sí. Yo estaba pastoreando una iglesia en el sur del país. Tenía unos 8 meses aproximadamente y, para ser franco, estaba pasando por una etapa muy difícil, no solo en las finanzas, sino también en el área emocional y espiritual. Estaba bastante decaído. Y recuerdo tanto que yo vivía en el 4.º piso de una casa muy grande y estaba arrodillado junto a la ventana mirando hacia el cielo, diciéndole a Dios que ya no podía más, que ya no avanzaba más, que ya no tenía las fuerzas, el recurso espiritual ni económico necesario para continuar. Y recuerdo tanto que cuando yo terminé de decir esas palabras, mi teléfono sonó, contesto la llamada y era una hermana que para mí considero que es una madre espiritual. Y ella, como si estuviese enterada de todas las cosas que yo acababa de decir en oración, porque me comenzó a dar un consejo que no solo me quebrantó, que no solo me hizo llorar, sino que me hizo entender que lo que estaba pasando era necesario, porque era el proceso de Dios para pulir o preparar mi fe y mi carácter para una obra mayor que Él tenía más adelante en mi vida. Nunca olvidaré esas palabras que llegaron en el momento cuando más la necesitaba, no porque la hermana sintió en primer lugar, sino porque Dios la guió, porque siempre Dios llega en el momento cuando nosotros más lo necesitamos. Bien, ahora háblenos, ¿qué es lo que quizás a usted le entristece de ser un ministro, pero al mismo tiempo qué es lo que le hace sentir esta satisfacción de ser? Qué bien, muy interesante pregunta. Te la podría contestar de la siguiente manera. Yo creo que a todo ministro, a todo hombre de Dios, lo que muchas veces le entristece es ver mucha gente que se pierde. Mucha gente que tal vez visita las congregaciones, recibe hasta milagros, escucha las predicaciones, pero no pone en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Yo, en lo personal, puedo decir que es lo que más me entristece, de que a veces hay personas dentro de la iglesia que llevan mucho tiempo, muchos años, y no aplican la palabra de Dios y llevan un estilo de vida como que de doble personalidad. Eso sí me entristece mucho. Y por otra parte, lo que me alegra de todo corazón es ver cómo hay gente que realmente aprecia el trabajo pastoral, que realmente está siempre como que apoyando en oración, como que siempre escuchan, atienden y aplican el mensaje que uno muchas veces con esfuerzo y oración se lo pide a Dios para luego compartirlo en la iglesia, en el altar. Bien, usted quizás como ministro, como pastor, ¿cómo se considera? ¿Una persona carismática, organizacional? ¿Cómo se considera? Yo creo que tengo un poquito de todo. Yeah. Soy carismático en ocasiones, no siempre. Suelo contar anécdotas con los hermanos, porque una de las claves para nosotros llegar a la gente es empatizar con ellos, saber la forma, el método, la manera de atraer su como atención a las cosas de Dios, y entonces suelo ser carismático, pero mayormente soy una persona que me gusta el orden. Me gusta el orden dentro de la congregación. En lo personal, aún en mi propia casa, siempre me ha gustado el orden, y como que mayormente mis mensajes son dirigidos a eso, al orden, a la santidad, a la búsqueda incansable de la presencia de Dios. Bien, ¿usted ha tenido la oportunidad de salir quizás a otros países a llevar el mensaje de salvación? Sí, en más de una ocasión. Han sido varias ocasiones que he tenido la oportunidad de predicar, no solo acá en Ecuador, sino también en países como Perú. En más de una ocasión he tenido la oportunidad de conocer mucha gente que no solo congrega, sino que ama a Dios y busca a Dios de todo corazón. Bien, ahora háblenos en general una experiencia en medio de la predicación.
usted haya tenido que recuerda que le da risa o de nostalgia? Más bien, algo que nunca olvido es una ocasión en un país de acá, de Sudamérica. Estaba dando la predicación y recuerdo tanto que una mujer en medio de la predicación, en medio del mensaje que estaba tan pero tan interesante, se levanta así e inesperadamente se pone de pie, levanta las manos y comienza como que a llamar mi atención, y no sabía yo qué era lo que estaba sucediendo, pero de momento sentí en mi corazón como que acercarme a esta persona y preguntarle. Cuando me acerco a ella y le pregunto, esta persona comienza a llorar y me dice: pastor, yo hoy vine para la iglesia muy mal, muy enfermo, tenía un tumor, pastor, acá, y comienza a tocarse el vientre. Y me dice: pastor, pero en la predicación yo comencé a tocarme porque me sentía un poco extraña. Ella dice: comencé a tocarme y cuando me di cuenta, el tumor que yo cargaba ya había desaparecido. Entonces había sucedido un gran milagro cuando ni siquiera habíamos orado, sino que estábamos impartiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se sintió? Sorprendido porque, como le digo, no habíamos empezado la oración por milagros, pero me sorprendí al ver cómo Dios, aun cuando nosotros no le pedimos, Él conoce nuestra necesidad y nos bendice, nos ayuda y nos contesta, que es lo más importante. Bien, ahora, si usted quiere responderla, la puede responder. Si no, es opcional. Es opcional, así es. Una decisión difícil que le haya tocado tomar en el ministerio, difícil para usted, pero sin embargo haya tenido que tomar, pero ha sido duro hacerlo. Una decisión difícil. En realidad, como que hasta hoy no se me han presentado esas decisiones como que tan difíciles de tomar, pero una de las cosas que a nosotros, al menos en la iglesia Dios es Amor, se nos hacen un poquito como que no tan fáciles, es las ocasiones en las que nos toca de un día para otro empacar todo y trasladarnos a otra ciudad donde no conocemos a nadie, donde no sabemos a dónde vamos a llegar, y tenemos que tener simplemente la decisión de ir a donde el Señor nos está mandando. ¿Lo ha hecho? Muchas veces, innumerables veces. Bien, ahora háblenos, usted en lo personal, ¿considera que el padecimiento, o sea, dentro de los caminos del Señor, para una persona, el padecimiento a uno lo lleva a lugares más altos? ¿Es una oportunidad para escalar más? ¿Cómo considera eso usted? En lo personal, yo cuando paso por etapas difíciles en el ámbito personal o ministerial, me entristezco en primera instancia, pero siempre he visto esto como una oportunidad, sí, para escalar, porque nosotros los cristianos sabemos que todas las cosas que Dios nos las da como premio de una prueba y de un sacrificio que Él nos permite atravesar. Por ejemplo, yo recuerdo tanto que pasé 1 año y medio en una ciudad donde no tenía como que salario fijo, donde no había una congregación estable, y muchas veces lloraba, muchas veces me deprimía, porque siempre he sido una persona como que con visiones, con sueños, y me sentía como que frustrado al no poder alcanzar las cosas que anhelaba en ese tiempo. Luego pude entender que era Dios el que permitía esto, porque a raíz que fueron pasando los meses, Dios me abrió una puerta en el mismo ministerio para escalar un nivel mayor, donde Dios me permitió poner en práctica o enseñar lo que había adquirido durante ese 1 año y medio de lucha, de batalla. Nosotros no podemos enseñarle a la gente lo que no sabemos, lo que no experimentamos. Bien, así es, interesante. Bien, pastor, ¿qué considera usted que ha perdido en todos sus años? Ha perdido, pero que al mismo tiempo ha ganado otras cosas. Ha perdido ciertas, pero ha ganado otras. He perdido, aparte del peso, he perdido tiempo, podría decirlo, con la familia. Yo creo que todos nosotros, los que nos dedicamos a enseñar o a predicar la palabra de Dios, pasamos muy poco con la familia. Invertimos nuestro tiempo más bien para compartir con otras personas
que no tienen nuestra sangre, hablándolo en el sentido literal, y como que dejamos a un lado a nuestra familia. Yo considero que es lo que muchas veces yo digo, como que he dejado a mi familia por servir al Señor, o por dedicar mi tiempo a personas que no conozco, pero que realmente he ganado. Aunque no estoy presente en mi familia, he ganado a una familia para el camino del Señor. Porque aunque no me ven, ellos saben que sirvo al Señor, que mi vida es diferente, y ellos como que también están tomando esas iniciativas para buscar al Señor. He ganado también ver a mi familia mejorar en su estilo de vida. He ganado al ver a jóvenes que no tienen mi sangre, verlos cómo han salido de los vicios de la drogadicción y hoy sirven al Señor y tienen un estilo de vida de felicidad, un estilo de vida muy lindo. Yo creo que esas son mis ganancias, hablándolo en esas palabras.